Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos a un video tutorial nuevo de SketchUp 2014, en este caso el video tutorial número 31. Vamos a ver en este video cómo acotar, o sea, cómo colocar medidas a nuestro modelo y todo lo relacionado con las cotas. Perdón. Bueno, vamos a empezar dibujando algo básico, un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo cualquiera, de cualquier medida. Vamos a extruirlo y lo primero que vamos a hacer es un clic entonces arriba de la herramienta cotas, y si nos fijamos nosotros podemos bien seleccionar un punto y otro punto y tirar hacia afuera, ¿sí?, en alguno de estos ejes para colocar la medida. Fíjense que se fija a los ejes rojo o al verde, ¿sí? Nosotros podemos hacer un clic ahí, o tenemos una forma más sencilla, que es pararnos sobre un segmento y cuando este se coloca azul, cuando este se pinta de color azul, hacer un clic y tirar entonces, por ejemplo, hacia afuera, o en este caso hacia abajo, o podemos tirar hacia arriba, ¿sí?, al lugar donde nosotros queramos ubicar la cota. Esto podemos hacer con cualquiera de estos segmentos que nosotros podemos seleccionar. Inclusive cuando tiramos la cota sobre otra y llega a un punto donde donde se unen los dos puntos, hace como un snap. Si ustedes se fijan, se bloquea ahí para indicarme que estoy en la misma distancia. Esto es bueno para que las cotas nos queden un poco más prolijas. Otro dato importante es que nosotros podemos, por ejemplo, con push-pull en cualquier momento cambiar la geometría, ¿sí? Y si se fijan, las cotas se actualizan. Fíjense cómo cambia las medidas entonces de la cota que se ve involucrada, como esta actualiza entonces sus medidas, ¿sí? A medida que yo voy modificando la geometría, las cotas se van entonces actualizando. Si yo quisiera en algún momento que una cota diga algo específico y no la medida, yo puedo tranquilamente venir, seleccionar la cota, hacer botón derecho, edición de texto, y poner acá entonces, no sé, casi 5 metros, ¿sí? Y si yo ahora cambio entonces la medida, ¿sí?, no importa lo que yo haga, siempre va a decir casi 5. Inclusive podría hacerle doble clic si quiero y ponerle 0, y yo ahora podría entonces venir y cambiar y siempre diría 0. Si yo quiero que esta cota vuelva a tener entonces realmente la medida que hay acá, lo que puedo hacer es hacerle un doble clic y borrar todo el contenido. Si no hay nada y presiono enter, automáticamente vuelve a tomar la medida que le corresponde y me permite a mí entonces, cuando la modifique, actualizar la medida que esta cota tiene. O sea, toma la medida real de esta geometría. También nosotros podemos tomar o acotar no solamente puntos finales, nosotros también podemos acotar, si queremos, a un punto medio. ¿Sí? Nosotros podríamos hacer así y tener acotado un punto medio. No tiene por qué ser un punto final. Y también va a actualizarse esta cota, ¿sí?, cuando nosotros movamos la geometría. Si ustedes se fijan, tenemos el punto medio, está ahí. Fíjense que cuando yo generé esta línea, la cota automáticamente se vio modificada al yo generar esta línea, ¿sí? Le produjo un problema a la cota perdió entonces la ubicación. Yo en este caso podría borrarla nuevamente y volver a trazar otra cota, y esto lo hizo porque yo la cota la tenía a un punto medio y yo le creé un punto final, ¿sí? O sea, yo cuando creé esta cota la creé a un punto medio, y cuando yo le agregué esta línea acá, le transformé el punto medio en un punto final. Entonces la cota, ¿qué fue lo que hizo? Se ubicó en el punto medio, porque yo la había seteado para que estuviera en un punto medio. ¿Me explico? O sea, la cota lo que hizo es buscar el punto medio, como yo había seteado la cota en un primer instante, ¿sí? Eso fue lo que pasó recién. Si ustedes movieran esto, fíjense que la cota también copia, ¿sí?, el movimiento de este punto final. Entonces,
Esto es con respecto a, digamos, una geometría normal, ¿sí? Yo puedo seleccionar en cualquier momento una cota y no solamente seleccionarla, sino que puedo cambiar lo que dice aquí dentro y dejar de que me esté marcando una medida, por ejemplo. Otra cosa que puedo hacer es venirme acá y cambiar en forma individual, tengan claro eso, puedo cambiar en forma individual cada una de las cotas que yo tenga seleccionadas. Esto puedo decirle, por ejemplo, acá están alineadas a la pantalla. Esto quiere decir que yo gire como gire, los números siempre se van a ver entonces en esta pantalla, siempre van a apuntar a la pantalla como si fueran los componentes Face Me, que siempre están mirando a la cámara. Pero si yo quiero cambiar este comportamiento, yo por ejemplo puedo seleccionar una de estas cotas o más de una, con Shift puedo apretar y seleccionar más de una, vamos a seleccionar estas tres, y puedo venir y decir que quiero que cambien, ¿sí? Y si se fijan, al tocar alineación de la cota o de la dimensión, automáticamente se ponen, por ejemplo, en este caso está puesto outside, centradas, o sea, afuera, que las cotas estén acotadas, o sea, los números estén afuera, esto es outside, ¿sí? Que están centradas en la línea de cota, ¿sí? Y la forma que me muestran los endpoints o estas flechitas que yo tengo aquí. Si yo pongo acá sobre, Adobe es sobre o arriba, ¿sí? Fíjense cómo lo muestra, y si pongo centrado, lo parte la línea y la pone centrada. Vamos a dejarlo en outside. Después tenemos centrado, ¿sí? O tenemos en un inicio o en el final de la cota, ¿sí? Vamos a dejarlo en centrado. Y después tenemos diferentes tipos de terminaciones de esta flecha. Podemos poner slash, que es eso que ustedes ven ahí como una barrita, puntos, dot, que es puntos, flecha, close arrow es flecha y open arrow es flecha abierta, ¿sí? Son formas diferentes de marcar la cota. Y podemos, si queremos, ocultarla, que no se vean estas cotas, ¿sí? Si hago un clic en Hidden, para después volver a verlas, tendríamos que venir acá a View, ver todo y podríamos ver entonces las cotas que tenemos ocultas. Pero esto, como les digo, esto es a nivel local o a nivel las cotas que yo tenga seleccionadas. Solo va a afectar a las que tengo seleccionadas. Las demás van a seguir estando como yo las configuré o como vinieron por default. Vamos a volver a dejarlo alinear a la pantalla, que queden como vinieron por default. Y vamos a hacer otra prueba. Vamos en este caso a crear un rectángulo y vamos a destruirlo y vamos a convertirlo en un componente. Perdón, en un grupo. Entonces ahora tengo un grupo. La primera cosa a notar diferente con esto es que si tengo un grupo y yo me voy a elegir, por ejemplo, esta herramienta y me vengo y me paro sobre un segmento, ya no se pone azul. O sea, que yo no puedo acotar de esta forma, como estoy haciendo en este caso. Sobre un componente o sobre un grupo, esto no es válido. Yo estoy obligado a seleccionar un punto y otro punto para generar la cota. Esa es la primera cosa que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están trabajando o acotando un grupo o un componente. Pueden acotar puntos finales, puntos medios, cualquier punto que ustedes puedan tocar lo pueden acotar, pero no pueden pararse sobre un segmento porque de hecho no detecta un segmento, sino que lo que está detectando es un grupo o un componente. Si nosotros a este grupo o componente lo extruimos, por ejemplo, ¿sí? Le cambiamos la medida, como vemos también cambia entonces la cota, ¿sí? Que es un efecto deseado. Está bien que esto sea así. Ahora, si nosotros ingresamos, ¿sí? Yo estoy adentro del grupo ahora y ahora quiero acotar un segmento, yo sí lo puedo acotar como lo venía haciendo aquí afuera, porque de hecho en este caso yo estando adentro, esto dejó de estar protegido y yo estoy otra vez como si fuera trabajando en un segmento libre que no está siendo protegido. Y yo puedo poner una cota entonces ahí adentro y puedo, por ejemplo, seleccionar esto y poner otra cota acá y puedo hacer un clic y salir afuera. Entonces, si es un grupo o un componente, yo puedo acotar tanto de adentro como puedo acotar de afuera. Pero tengo unas diferencias y ya las vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias. También en este caso yo puedo seleccionar el volumen y puedo venir a, por ejemplo, escala, ¿sí? Y puedo escalar el volumen. Y si se fijan, las cotas, tanto las que están adentro como las que están afuera, se actualizan. Y también es un comportamiento deseado. Está bien que esto sea así. Ahora vamos a ver una cosa. Dije, esto lo hice un grupo, pero podía ser un componente y es exactamente lo mismo, ¿no?
Si yo me voy a querer modificar estas cotas, si yo me voy a Windows, información del modelo, y me vengo a dimensiones, yo acá tengo la posibilidad de modificar las cotas, pero modificar las cotas a nivel general, o sea, no de a una en una, sino que modificarlas a todas. Una cosa importante que yo puedo hacer acá es que yo puedo decir seleccionar todas las cotas, pero atenti acá, seleccionar todas las cotas que no están protegidas. Fíjense en que estas dos, como están adentro del grupo, o como dije, podría ser un componente, no quedan seleccionadas. Eso quiere decir que cualquier modificación que yo haga a estas cotas va a afectar solamente a la selección. Las que están protegidas no se van a ver modificadas entonces en la transformación que yo le aplique a estas cotas. Para que yo pueda seleccionar las cotas que están protegidas, yo tengo que entrar dentro del grupo. Si yo entro dentro del grupo y pongo seleccionar dimensión, va a pasar la inversa. Voy a seleccionar solamente lo que está dentro del grupo, pero nada de lo que está fuera de este grupo o de esta superficie protegida, ¿sí? En este caso. Entonces, a tener en cuenta que según donde yo esté, si estoy dentro de un grupo o si estoy fuera de un grupo, es lo que yo voy a seleccionar. Una cosa que es importante y que ustedes pueden hacer es que ustedes pueden crear una capa que se llame cotas, ¿sí? Y ustedes rápidamente pueden venir, si tienen un dibujo lleno de cotas, seleccionar todas las dimensiones y pasarlo, ¿sí?, a la capa cotas. De esta forma ustedes tienen control de si las muestran o no muestran entonces las cotas en su dibujo. Esto es un dato importante. Inclusive pueden seleccionar estas dos, ¿sí?, que las pueden seleccionar en forma manual o desde aquí. Si tuvieran adentro de un grupo 100 cotas, ustedes no van a venir a seleccionarlas manualmente, van a venir a seleccionar todas las cotas y también las pueden pasar entonces dentro de la capa cotas. Ustedes recuerden que lo que el layer alcanza no tiene nada que ver con si es un grupo o es un componente. El layer alcanza a cualquier cosa, no importa si está metida dentro de un grupo o un componente. Tiene un poder superior, digamos, al propio de esta herramienta y alcanza a cualquier cosa que yo le haya dicho que pertenece a ese layer. Esto quiere decir que si yo saco ahora cotas, yo no voy a ver ninguna cota, inclusive las que están dentro de grupos o componentes anidados tampoco las voy a ver si yo las coloqué dentro de la capa cotas. Es un dato no menor, muy importante, y tienen que tener en cuenta que los layers tienen un alcance mucho más poderoso, ¿sí?, en cuanto a si ustedes van a mostrar o no mostrar algo que esté o no esté protegido, si es que ustedes se lo asignaron a un layer. Otro dato importante entonces aquí es que ustedes, por ejemplo, pueden entonces no hacer un cambio sobre una cota, sino sobre todas las cotas. Por ejemplo, nosotros ahora podríamos agarrar y seleccionar todas las cotas que tenemos visibles y cambiar la forma de la punta, por ejemplo, a un slash, ¿sí?, por decir una cosa, ¿sí? Y podemos hacer un clic en Update y automáticamente lo que está haciendo es decirle que me cambie todas las cotas que tenía seleccionada a slash. Cuando le hice el update, actualizó entonces todas las cotas. También podríamos cambiar la forma de que se muestran. Entonces podríamos decirles que se muestren centradas, por ejemplo, o encima. Vamos a dejarlas encima y vamos a darle un update y automáticamente todas las cotas seleccionadas se muestran encima, ¿sí? Entonces ustedes desde aquí están cambiando los valores que muestran todas las cotas que están seleccionadas. Inclusive pueden cambiar la fuente, pueden cambiar el tipo de letra, si es negrita, pueden cambiar el tamaño. Vamos a ponerlo un poquito más grande, vamos a dar un clic en OK y vamos a dar un update, y fíjense que se ven más grandes y más oscuras porque aumentaron de tamaño. Compárenlas con estas que no fueron afectadas y van a ver lo que les estoy diciendo. Entonces, ustedes desde acá pueden cambiar cómo quieren que se vean las cotas en general, no una, ¿sí? Nosotros esto también lo podríamos hacer haciendo selecciones como lo vimos anteriormente, pero esto es a nivel global, no a nivel una selección individual, ¿sí? Importante que lo sepan, y siempre siguen siendo cotas y siempre las pueden o no ocultar desde esta capa. Aquí abajo, más allá de esto que vimos, hay un botón que dice Expert Dimension Setting. Y este botón tiene que ver con que ustedes puedan hacer alguna otra cosita. Esto es demostrar el radio o el diámetro. Si tienen, por ejemplo, un círculo o un acotado, un círculo, un arco, que les muestre la palabra diámetro o arco. Ahora se los voy a mostrar. Esta segunda opción les permite que según el ángulo que ustedes estén viendo, si ustedes ven o no ven las cotas. Según modifiquen esto, van a ver
vamos a tildarlo, ven que hay cotas que se apagan, según como yo lo modifique voy a ver o dejar de ver cotas y depende del ángulo de la cámara en el cual yo me encuentro, ¿sí? O en qué ángulo yo tengo, en base al slider que yo tengo acá, es si yo veo o no veo ciertas cotas. Esta otra opción que tenemos acá es ver cotas que son muy pequeñas. A veces nosotros acotamos a distancias que son muy chicas y no quedan bien entonces a la hora de que nosotros salvemos esa imagen. Entonces uno desde acá puede decir qué tamaño de cotas va a permitir ver y cuáles no, ¿sí? Si ustedes tienen una cota muy chiquita, vamos a ver si vamos a cerrar esto, vamos a hacer si hacemos algo así a propósito. Vamos a venir a esta opción y vamos a ver si, como ven, ahí desaparece, ¿sí? ¿La ven? Fíjense acá que yo al mover este slider desaparezco esa cota porque no me gusta cómo se ve. Entonces, si yo tengo un montón de lugares donde sucede esto, no voy a ir quitando una por una. Este slider es para yo poder quitar esa cota que por ahí no me interesa que se vea porque no queda bien en el dibujo. Esa es la opción que tiene. Y esta opción que tiene es mostrar las cotas que están mentidas, o sea, las cotas que no tienen una distancia que es real. Esto es muy común cuando uno modela hacia un plano, por ejemplo. Ustedes recuerden que yo estoy acotando acá geometría 3D, pero que yo esto tranquilamente, yo con SketchUp podría hacer un simple plano, o sea, dibujar en 2 dimensiones, ¿sí? Y acotar y hacer un plano municipal, si quiero, un plano de luz, un plano de fontanería, un plano de lo que quisiera. No tengo por qué llevarlo a la 3ª dimensión. Yo puedo tranquilamente modelar en 2D y acotar y tener un plano tranquilamente para presentar, por ejemplo, una municipalidad, ¿sí? Muchas veces cuando uno hace un plano, cuando uno trabaja en arquitectura, lo que le sucede es que le traen un plano viejo, por ahí le traen un plano que es del año 60, que está dibujado a mano, que está dibujado sobre un tablero, y que la persona que lo dibujó se equivocó cuando lo dibujó, y uno se da cuenta cuando lo lleva a una computadora, porque la computadora no se equivoca. Entonces, que una medida que, por ejemplo, les dice que acá es 9,05, resulta que la medida es 8 metros con 50. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Para no tener problemas a la hora de presentar ese plano, lo que suelen hacer los arquitectos, o por lo menos mi experiencia, es que le dicen a uno, como ese plano está aprobado, y ahí dice 8 metros con 50, y si uno le pone 9,03, tiene que hacer como una modificación en el plano y tiene que reevaluar esos metros que no están incluidos y demás, y le produce un problema al propietario, sobre todo si es más y no es menos. Lo que se hace es mentir la medida. Entonces, mentir la medida significa que ustedes van a agarrar y van a seleccionar entonces por ejemplo, esta medida, y le van a editar el texto y acá le van a meter entonces 8,50, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver en un dibujo que les traen, ustedes quieren ver rápidamente si hay alguna medida que está mentida, ustedes tienen esta opción de venirse a Expert Settings, tildar esto y automáticamente les va a poner cualquier cota que esté mentida, se las va a mostrar en rojo y les va a decir, escúchame, esta cota fue editada, esta no es la medida original, ¿sí? Esta no es la medida que realmente existe entre este punto y este punto. ¿Sí? Eso es lo que hace entonces esta opción que ustedes tienen aquí. Les sirve para identificar rápidamente de las cotas que ustedes tienen, cuál cota no es real, ¿sí? Eso es lo que hace esa opción. Vamos a ver otra cosita más. Vamos a ver que si nosotros creamos un círculo, por ejemplo, un círculo, nosotros también podemos acotar. Entonces con el círculo podemos acotar, ¿sí? Por ejemplo, 2 puntos, ¿sí? De esta forma, o podemos acotar si queremos el diámetro, como está ahí, ¿sí? Fíjense, diámetro. Y este primer valor que yo les había dicho a ustedes que teníamos acá arriba en Windows, este primer valor era si yo mostraba diámetro o no lo mostraba. Ven que muestra dia, y si no, no lo muestran. Bueno, lo mismo con el radio. Si yo genero un arco, por ejemplo, y quiero mostrar de acá, lo selecciono y quiero mostrar el radio, fíjense, bueno, lo generé en cualquier forma, ¿no? Pero ven que dice R677. Si yo vengo aquí y quito, no dice más, bueno, no se ve nada ahora, pero lo voy a quitar. No dice más la R, solamente dice la medida, ¿sí? Y acá no dice diámetro, solamente dice la medida. Eso es ese primer tilde que ustedes tienen en ese lugar. Esa es la función de ese tilde que ustedes tienen en ese lugar.
Otra cosa importante con respecto a acotar es que ustedes pueden, por ejemplo, colocar, si quisieran, un texto. Ustedes pueden agarrar y hacer referencia, por ejemplo, un punto y alejarse un poquito, hacer un clic ahí y acá poner un texto, no sé, caja. Y cuando terminan no presionen Enter, porque si presionan Enter van al renglón de abajo, ¿sí? Y cada vez que presionen Enter van al renglón de abajo. Lo que tienen que hacer es un clic con el botón derecho para poder seguir colocando entonces más de estos detalles, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer un clic ahí y acá poner cara, ¿sí? Y no presionan Enter, sino que hacen botón derecho, ¿sí? Y de esta forma salen. Pueden seleccionar entonces así, de esta forma pueden hacer estas líneas o colocar información que ustedes crean o sea, necesaria colocar. Pueden, como les dije, escribir más de una línea, pueden presionar Enter y escribir más de una línea, pueden pegar un texto dentro si quisieran, pueden tener un texto copiado y pegarlo adentro si quisieran, no hay problema. Pueden hacer, buscar hacer un clic sobre una cara o sobre un punto, ¿sí? Recuerden que esto también gira, o sea, formas de marcar, digamos, la geometría también se acomodan en base a la vista, ¿sí? Pueden, como les dije, entonces hacer un clic en un punto, pueden buscar un punto donde hacer un punto de referencia y decir, bueno, quiero hacerlo aquí, ¿sí? Perdón, ahí, y voy a poner entonces texto ahí. Si se fijan, cuando ustedes hacen clic en un punto, les aparece por default, les aparece una medida, y esta medida tiene que ver con la posición del punto en el espacio. Pero yo esto en cualquier momento lo puedo cambiar y poner ahí, no sé, un texto, ¿sí? Punto, perdón, hice Enter, ¿sí? Puedo poner un texto. Entonces, ustedes pueden colocar, ¿sí? Si ustedes vienen y buscan, por ejemplo, este punto, ¿sí? Ustedes tienen ahí un punto entonces donde está, ¿sí?, marcada la coordenada de este punto en el espacio, ¿sí? Vamos a buscar otro punto, por ejemplo aquí, ¿sí? Fíjense cómo les marca entonces la coordenada que tiene en el espacio, ¿sí?, ese punto. Y como les dije, en cualquier momento ustedes lo pueden cambiar si quisieran, pueden seleccionarlo y poner edición de texto y poner lo que quieran, ¿sí? No sé, lo que quieran o lo que quieras, y no presionen Enter. A mí me pasa siempre presiono Enter, nunca me acuerdo de que no tengo que presionar Enter, ¿sí? Pero digo, ustedes pueden escribir lo que quieran y no tienen que presionar Enter. Si presionan Enter generan una línea nueva, ¿sí? Simplemente hacen un clic afuera y se acabó. Otra cosa que pueden hacer es que ustedes pueden colocar un texto en el espacio si quieren. Ustedes pueden venir y, por ejemplo, seleccionar esta herramienta y poner acá, hacer un clic y decir, bueno, poner un título, ¿sí? Estoy en mayúsculas, título, ¿sí? Y hacen un clic afuera y colocan en el espacio, ¿sí?, una palabra que les puede servir para, no sé, indicar de alguna forma el título del proyecto o guardarlo junto con esta imagen cuando ustedes lo salven. Ustedes saben que no importa cómo giren, siempre esta palabra va a estar de frente a su pantalla. Es una forma de escribir algo que les interese mostrar, o pueden poner una reseña a lo que están mostrando acá abajo, o si esto que está acá abajo es un despiece o es un mueble, pueden poner acá arriba, no sé, mueble de carpintería hecho en madera tal, melamina, boom, tanta medida, pesa tanto, sale tanto, costo, producción, lo que fuera. Ustedes pueden escribirlo acá sin ningún problema. De esta forma, simplemente haciendo un clic en el espacio y empiezan a escribir lo que tengan que escribir. Bueno, creo que con esto quedó más o menos cubierto todo lo que es el tema cotas. Otra cosita más que les quiero mostrar. Si ustedes quieren acotar, hay veces que les va a pasar, vamos a borrar todo esto, les va a pasar, por ejemplo, que tienen, no sé, vamos a hacer una cosa así, vamos a seleccionar esto, vamos a tirarlo para adentro, y vamos a seleccionar esto y vamos a tirarlo para adentro, ¿sí? Supónganse que ustedes quieren acotar esto, pero visto en forma, o sea, en diferentes vistas, por decirlo de alguna manera. Entonces ustedes pueden, si quieren, por ejemplo, para que se les haga más fácil, venirse, por ejemplo, a una vista top y pueden acotar cosas que no están en el mismo
punto. Por ejemplo, este punto está en el piso y este punto no está en el piso. Y ustedes pueden esto acotarlo, por ejemplo, pueden agarrar y decir, bueno, este punto y tiro para afuera. Este punto y tiro para afuera. Este y pueden acá, que está en el mismo plano, lo pueden tirar para afuera. Pueden acotar, pueden venirse, por ejemplo, a una imagen de frente y pueden decir, bueno, este punto y ¿sí? Y tiran así o tiran inclusive en diagonal, ¿sí? Como les convenga a ustedes, y ustedes después, si se fijan, tienen las cotas puestas de forma que por ahí les sea útil a ustedes cuando ustedes representan esto en un plano, ¿sí? Si ustedes van a salvar esta imagen en forma de plano, no en forma 3D, o sea, no lo van a salvar así, sino que realmente tienen pensado salvarlo de esta forma, ¿sí? Ustedes pueden en esta forma entonces acotar de forma tal de que les convenga a ustedes el cómo se ve estas cotas. Inclusive, como les dije, ustedes pueden agarrarse y manejarse con las capas y trazar un montón de cotas de diferentes vistas, de vista frontal, vista superior, vista lateral, lo que fuera, y acomodar las cotas como ustedes les convenga. Ustedes pueden poner acá entonces cota, vista superior, cota, vista lateral, cota, vista frontal, y tirar las cotas que les conviene en cada una de esas capas y mostrar o ocultar las cotas según la escena que ustedes vayan a salvar de su plano, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están haciendo un proyecto y necesitan que esta pieza, es una pieza mecánica, supónganse, y necesitan que esta pieza se vea de 3 posiciones diferentes, frontal, superior, lateral y isométrica, ¿sí? Y necesitan que cada vista tenga sus cotas y que no aparezcan cosas como esta. Bueno, entonces crean una capa para cada una de las vistas y acotan, ¿sí? Van acotando una vista y la ocultan esas capas, van a la otra vista, acotan esta vista, las colocan en la capa y la ocultan, van a otra vista, acotan y la ocultan, y cuando terminan vuelven a la vista, habilitan la capa que corresponde, van a File, Salvar o Exportar figura 2D y la guardan entonces como la vista top, como la vista frontal, como la vista lateral, y ustedes tienen entonces cada una de sus vistas, ¿sí? Cada una de sus vistas con sus cotas colocadas como corresponden y tienen un solo modelo 3D, o sea, hay un solo dibujo 3D que ustedes lo acotan de 3 formas diferentes y lo salvan en 3 imágenes o 4 imágenes diferentes, ¿sí? Eso también lo pueden hacer utilizando, ya les digo, las cotas y las vistas a medida que ustedes acotan. Ahora sí, creo que está todo cubierto, espero que les haya sido útil, que les sirva. Como siempre les recuerdo, si pueden darme una mano en compartirlo, este video, en dejar un clic en me gustó o un simple comentario, ¿sí? Los saludo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, gracias.